Buenas noches, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a hablar sobre la importancia de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, sobre la importancia de que los servidores públicos declaren su patrimonio antes y al finalizar su gestión como servidores públicos. Están conmigo para hablar sobre este tema Jonathan Martínez, secretario de la Asociación Americana de Juristas de El Salvador, Rama El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con usted. Además, Kenny Hernández, abogado y notario, miembro del Directorio Nacional de la Unidad Nacional por la Justicia y la Democracia, UNAJUD. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de este tema que es muy importante. A veces la ciudadanía desconoce estos términos y uno de los avances importantes que han habido en los últimos años es justamente la transparencia, el acceso a la información. Y eso ha ido cobrando notoriedad porque la gente está adquiriendo el derecho, mejor dicho, la conciencia de que tenemos el derecho a estar bien informados, que tenemos derecho a saber lo que sucede. Y aprovechando que tenemos a dos abogados constitucionalistas, expertos en esto, vamos a conversar sobre las últimas actualizaciones de la Corte Suprema de Justicia en este tema. Vamos a ver, Jonathan, si hacemos un poco de pedagogía y le explicamos a la audiencia cuál es la función que debe tener legalmente y cómo funciona en la práctica actualmente esta sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 240 de la Constitución establece diferentes competencias. Por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia le establece la función de investigar el enriquecimiento ilícito mediante una fase administrativa de un proceso de enriquecimiento ilícito en materia civil. Establece la competencia a la Corte, que en la práctica la desarrolla a través de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Sección de probidad, sí. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos una Constitución de 1983, pero una ley de enriquecimiento ilícito de 1949, es decir, una ley preconstitucional de 1959. Esta ley no responde a la realidad actual. Tenemos por otra parte el Código Penal y el Código Procesal Penal que sirve para investigar enriquecimiento ilícito, pero ya como un delito penal, ya no en materia civil. Ya voy a hacer la explicación sobre esta diferencia. Y también existe una ley de extinción de dominio para investigar también aquellas acciones por las cuales de forma ilícita, ya sean los empleados o funcionarios públicos, se enriquecen. Ahora bien, ¿cuál es la clave? Es bien importante mencionarlo. Para que exista enriquecimiento ilícito, según el artículo 240 de la Constitución, hay una serie de requisitos y presupuestos que deben cumplir. Primero, que esta persona sea un funcionario o empleado. Segundo, que la persona investigada administre bienes, administre fondos públicos. Tercero, que haya un enriquecimiento a costa de la hacienda pública. Y cuarto, que se compruebe, ya sea mediante una relación de causalidad o mediante la ausencia de una justificación legal, que hay un aumento del patrimonio del funcionario o empleado. La Constitución va más allá y dice un aumento notablemente superior. ¿Cómo se establece esto? El mismo mecanismo del artículo 240, inciso del 1 al 4, lo establece de la siguiente forma. Cuando empieza el periodo de un funcionario, existe, según la ley, una serie de funcionarios que deben hacer una declaración patrimonial. ¿Cuánto tiene de bienes? ¿Cuánto tiene en su activo? ¿Cuánto tiene de bienes por cobrar? Etcétera. Eso sirve para establecer cuánto tiene al inicio. Posteriormente, hace otra declaración patrimonial cuando finaliza su cargo. La ley le da 60 días hábiles para que, 60 días corridos, para que realice la declaración inicial y la declaración final de patrimonio y se hace una especie de balance. ¿Cuáles son los fondos que obtuvo legalmente esta persona y cuál es el caudal total de su patrimonio en el activo? Al realizar esta ponderación, si existe un aumento notablemente superior, ahí hay uno
de los requisitos para empezar el enriquecimiento ilícito. Pero en la práctica ya la jurisprudencia ha visto una serie de casos y la misma Sala de lo Civil estableció eso. Para que exista un requisito legitimación pasiva, es necesario que el funcionario o el empleado haya administrado bienes o fondos de la hacienda pública. Explicado en palabras un poco más comprensibles, ¿qué significa esto? Usted no puede investigar a una persona que no tenga la calidad de funcionario y que no haya administrado bienes, porque es imposible que se haya enriquecido mediante enriquecimiento ilícito de carácter civil. No es posible que se haya enriquecido a costa del Estado. Pongamos unos ejemplos en este caso. En el caso de Elmer Charley y en el caso de Elías Antonio Saca, fueron condenados, pero Elías Antonio Saca fue presidente de la República y presidente de Arena. Era funcionario público, administraba bienes y fondos del Estado. En el caso de tanto de Elmer Charley como de Antonio Saca, hay manifestaciones verbales. Ellos admitieron, aceptaron públicamente en un juicio que habían sustraído fondos del Estado, es decir, el patrimonio del Estado bajó y el patrimonio de ellos aumentó, y entre estos dos había un nexo causal. Como dijo en el juicio Antonio Saca y Elmer Charley, lo aceptaron públicamente. Dijeron, sacaban de la partida secreta y abrieron una cuenta a nombre personal de Elmer Charley. Así era como ellos sustraían fondos del Estado. Sucedió un desfalco público. Entonces, por medio del enriquecimiento ilícito de carácter civil, se investigó y se condenó. ¿Qué es lo que se condena? Según el artículo 240, es un juicio de restitución, es un juicio de reembolso y se condena a las personas a pagar. Por eso es enriquecimiento ilícito de carácter civil. Se ordena, según la Cámara o la Sala, que restituyan al Estado. Pero tiene que comprobar todos estos supuestos que ya la misma Constitución y la jurisprudencia ha establecido. Veamos otro caso en particular. Un diputado de la Asamblea Legislativa no maneja fondos del erario público, de la hacienda pública, no administra bienes, no administra fondos. Por lo tanto, la Sala de lo Civil ya lo ha dicho, ya hay jurisprudencia, no tienen legitimación pasiva, así lo ha dicho la Sala. Listo. La Corte Suprema de Justicia se negó a entregar las versiones públicas de los informes que elaboró la sección de probidad sobre los casos de presunto enriquecimiento ilícito que fueron resueltos en 2018. ¿Qué piensa sobre esto? ¿Por qué, si esta información es de interés nacional, la Corte decide no publicarlo? Digo, en un claro retroceso a todo el avance que ha habido en materia de acceso a la información. Bueno, es de tener en cuenta que a raíz de que en el gobierno anterior prácticamente se le dio un auge a lo que es la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que crea el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, este instituto tiene la facultad para ordenarle a cualquier funcionario público que maneje, que cree, que archive información pública a revelar aquella información que un ciudadano le solicita. En el caso que tú dices, ¿por qué la Corte se niega? Pues ellos están alegando que parte de la información que están solicitando dos personas, ¿verdad? Dice, eso no se le puede dar porque todavía hay casos que se están diligenciando. Como lo decía Cisco, el procedimiento ante la sección de probidad no finaliza con la resolución de Corte Plena. Y dice la Corte, ¿por qué? Porque continúa a la etapa jurisdiccional. Entonces ellos dicen, no podemos revelar eso. Y también tienen un criterio ahí, y es lo que llamó la atención, el hecho de que ellos dicen, mire, pero la declaración de probidad, o sea, la declaración patrimonial que presentan los funcionarios al inicio y al final de su periodo, eso es carácter de reserva por Constitución. El artículo 240 dice que la declaración patrimonial tiene carácter de reserva.
Sí, pero ese carácter de reserva es contra terceros. Claro, pero todo documento creado en la administración pública puede tener una versión pública. O sea, una versión con la cual se puede dar satisfecho un ciudadano de conocer esa información. Es decir, no todo el informe es reservado. Es que ahí hay que hacer una división de documentos y una división de información. Por ejemplo, la declaración de patrimonio de un funcionario, con toda la información, con todos sus numeritos y nombres y números de cuentas, eso es que totalmente de reserva, totalmente de acuerdo. Pero extraer una versión pública, por ejemplo, que solamente revele aquella información que no sea sensible, o sea, no va a revelar cuánto tiene al final, ¿verdad? En un momento determinado podría suponer que podrían revelar una información de carácter financiero numérica, sin decir el número de cuenta. Pero también a eso hay que separar las resoluciones que dicen, por ejemplo, la resolución del informe de sección de probidad, donde diga si existe o no existe enriquecimiento ilícito. ¿Y cuál sería el objetivo con el cual debemos de tener esa información? Para verificar si la misma Corte está aplicando los mismos criterios para decir a uno sí tiene y a otro no tiene. Eso es lo importante. Y ahí, ¿qué es lo que buscamos? Para ver si la Corte realmente es imparcial. Listo. Vamos a seguir con esto. Tengo que hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, vamos a analizar, bueno, el informe que dio la Corte Suprema de Justicia con respecto a la exoneración por enriquecimiento ilícito al expresidente Salvador Sánchez Serén. Además, ¿qué está pasando con los informes que tienen que presentar los actuales funcionarios del gabinete del presidente Nayib Bukele a la sección de probidad? Esto y más cuando regresemos. Hacemos una pausa. Seguimos con más en Gente Ve Opiniones. Estamos hablando de la importancia del tema de probidad. Vamos a ver, Jonathan. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia exoneró de un presunto enriquecimiento ilícito al expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, cuando fungió como vicepresidente de junio del 2009 a mayo del 2014. Pero se sigue abierta una investigación en la etapa en que fue presidente de la República. ¿Cómo ves el tratamiento de este caso? Bueno, existe un proceso constitucionalmente configurado que es desarrollado por una ley preconstitucional. Hay problemas en la práctica. Primero, la Corte Suprema de Justicia, lo que ha hecho la Corte en Pleno, que es el máximo tribunal a nivel de país, han arreglado algunos procesos, los han hecho muy cortos, otros los han hecho muy largos. No se les está dando el mismo trato a casos que son análogos, que son similares, violentando incluso derechos fundamentales a la igualdad, en base al principio de no discriminación, es decir, tratar a los iguales de forma igual. Esto no lo han realizado. Y la misma Corte en Pleno, tal y como lo decía el colega que nos acompaña, no está actuando de forma transparente. Existen algunas resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública que ya es una cuestión histórica, ya es casi un tópico. El instituto declara y condena incluso a que den información, porque es información pública que no puede estar reservada, que es de interés nacional. La lucha contra la corrupción es una cuestión de interés nacional. Analicemos históricamente esto para ver el tema de manera mucho más amplia. En el caso del expresidente Francisco Flores, la Corte en Pleno quitó facultades al jefe de la sección de probidad cuando el jefe solicitó a los bancos información sobre las cuentas bancarias. ¿Qué dice la Constitución de la República? El Pleno de la Corte debe hacer
todo lo que sea posible para investigar la veracidad, es decir, la verdad de las declaraciones patrimoniales. Pero en aquel caso de Francisco Flores blindaron al expresidente. Posteriormente, muchos años después, nos dimos cuenta que había un ROS, un informe de operaciones sospechosas, que el expresidente Mauricio Funes lo hizo público. Si el expresidente Funes no hace público esto, nunca se hubiera sabido. Es decir, existe una etapa de oscurantismo en la Corte en pleno que en algunos casos sigue existiendo, pero aquí está lo más delicado. En todo procedimiento, el artículo 11 de la Constitución establece el derecho de audiencia y defensa. Se le debe hacer conocer a cualquier persona si está sometido a una investigación y se le debe dar la oportunidad de defenderse incluso en una sede administrativa, incluso en una sede prejudicial. Hay casos en donde han sido investigados personas que ni siquiera tienen la legitimación pasiva porque no administran bien fondos públicos, no los han administrado. Que en 2 periodos la sección de investigación de probidad y la Corte en pleno ha dicho no hay ningún problema con las declaraciones patrimoniales, pero a pesar de esto están siendo investigadas, a pesar de que ya hay 2 cierres, 2 periodos ya cerrados. Esto ha estado ocurriendo en algunos casos, pero en otros casos de expresidentes que sí manejaban fondos públicos, como el expresidente Flores, como el expresidente Saca, no pudo la Corte en pleno hacer un buen trabajo y llegar a la veracidad. ¿Qué está sucediendo por el otro lado? Nosotros podemos ver a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, a pesar de que existía una serie de montos injustificados que al final de cuentas llegó a ser cerca de 1.4 millones. Esto está en un acta de la Corte en pleno, que es una información pública. Está que dice, según la disponibilidad de Ana Vilma de Escobar, no hay ningún problema. Entonces, se le está dando un trato desigual a personas que están en la misma situación, pero existe una obligación de la Corte en pleno de llegar a la verdad, investigar sobre la veracidad, no actuar de una forma selectiva, de una forma parcializada. Es necesario que exista transparencia en la Corte en pleno. ¿Por qué? Precisamente desde 1992, con la firma de los acuerdos de paz, desde instituciones de carácter internacional se señaló a la Corte Suprema de Justicia como el órgano judicial, un órgano fundamental de gobierno, por la falla en incluso hasta el nivel más alto, hasta las elecciones de los magistrados eran de forma oscura anterior a los acuerdos de paz. ¿Qué sucede en la actualidad? No hay una depuración del órgano judicial. Hay procesos de sanción para jueces desde 1978 y ¿sabe qué hacen los magistrados? Votan en abstención. ¿Para qué? Para no abrir el expediente a juicio, a denuncias en contra de jueces desde hace más de 30, 40 años. Todo esto es necesario que la sociedad... Y eso lo hacen para protegerse entre ellos. Exactamente. Vamos a ver, el otro punto tiene que ver con que, bueno, hay casos, como dice Jonathan, en que las premisas dicen que sí, pero la Corte dice que no. Hay otros en que las premisas dicen que no, pero la Corte dice que sí. Pero además de eso se da un juicio paralelo en los medios de comunicación, castigando o premiando dependiendo del pensamiento político de ese servidor público. Así es. Bueno, eso tiene que ver mucho con algo que se viene manejando hace ya un par de años, que es una estrategia geopolítica que le llaman la guerra jurídica, la utilización de los órganos de justicia para atacar a adversarios políticos. Y en ese sentido utilizan todas las instituciones, cualquier institución. Aquí hemos visto activismo judicial desde la Sala de lo Constitucional, el periodo 2009-2018, que se dedicó a atacar a todo aquel que se veía cercano al FMLN. Y eso no ha bajado su intensidad. Tenemos un juicio que ha sido muy polémico y ha sido atacado el licenciado Sigfrido Reyes, que es lo que tú decías,
que en un primer momento se supo que había un informe de probidad que decía que no habían indicios. Y se escuchó y se sabe, se ya llegó hasta las redes sociales, de que los magistrados dijeron, ¿no?, que querían un informe donde dijera que sí hay vicios, para mandarlo a lo que es al juicio civil por enriquecimiento ilícito, como lo explicaba Jonathan. En los medios de comunicación, los de derecha, como podemos conocer, han tenido ese mecanismo de un juicio mediático contra su adversario. Por ejemplo, hoy aprovechan el tema cuando el presidente Nayib Bukele ataca a gente del FMLN y ensalzan la noticia. Le dan mucha bulla, le suben mucho volumen y se conoce. Pero eso es un manejo mediático de todos los medios de comunicación, que van contra el adversario, contra el que ellos no quieren. Por ejemplo, también se sabe, como tú lo decías, de que la Corte ha dicho sobre el presidente, el ex vicepresidente en aquel entonces, Salvador Sánchez Serén, que pasó en limpio el proceso de la Corte. Pero con una Corte actuando con ese precedente que tú decías, de para unos sí, para unos no, a vemos que sí, ¿verdad? Pero lo queremos con un no, no se les cree, como que se están maquillando para salir bonitos por el momento, para después no sean cuestionados cuando ataquen al adversario político. Recuerdo una táctica que utilizaba mediáticamente la Sala de lo Constitucional 2009-2018, que era los días miércoles y los días viernes. Primero sacaba una sentencia donde podía recibir aplausos, para después sacar una sentencia que traía un contenido muy político. Un manejo terrible Así es. de lo judicial, ¿no? Sí, pero eso tenía al lugar un acuerdo con medios de comunicación. Se descubrieron a ellos con directores en una reunión. Reunidos. Reunidos. Se ponían de acuerdo con los medios. Así es. Nosotros le dimos cobertura a esa reunión. Ahí salieron muchos colegas en ese caso. Sí, habían muchos directores de medios de comunicación. Entonces se conoció. Entonces, muchos de que le damos seguimiento a las resoluciones de la Corte en ese entonces, de la Sala, nos dimos cuenta de ese manejo. Era un manejo mediático desde la Sala. Y era bien notorio y bien descarado. ¿Cómo es posible que un medio de comunicación por escrito ya tuviera la resolución y las personas interesadas no se les había notificado? No se les había notificado. No, es terrible. Bueno, vamos a seguir analizando esto. En realidad este tema no se agota en una sentada de media hora, pero queremos que usted tenga información para que tenga criterio y sepa analizar lo que sucede alrededor. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos con más. Bueno, seguimos hablando de la importancia del trabajo que realiza la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Jonathan, esto es terrible cuando no tenés una Corte Suprema de Justicia en la que puedas confiar plenamente en cuáles son los criterios que se están utilizando para hacer un juicio hacia un servidor público y para otro no. Sí, es importante decirlo. Incluso algunas magistradas de la Corte en Pleno se han visto beneficiadas del criterio de la disponibilidad. ¿Qué significa disponibilidad? Cuando una persona que ha sido funcionario o empleado tiene suficientes ingresos legales y la suma que supuestamente no ha sido justificada es menor, la disponibilidad lo permite, es decir, no se cumple el requisito de que exista un aumento desproporcionado, un aumento notablemente superior. Pero en los últimos días hemos visto que después de resolver 13 casos en el mismo sentido, algunas magistradas que se han visto beneficiadas de este criterio no lo quieren aplicar en algunos políticos de izquierda. También lo hemos visto, al presidente Bukele no le han continuado su investigación y prácticamente hay una actitud irresponsable. Según medios de comunicación hemos sabido que hay
cerca de $840,000 que están no justificados en una de las declaraciones patrimoniales del actual presidente, porque según los medios de comunicación hubo una donación de una empresa de un familiar de él. ¿Por qué no avanza este proceso de investigación en el caso de Bukele, por ejemplo? ¿Por qué algunos políticos con pensamiento de izquierda les han aplicado criterios que únicamente y especialmente de forma selectiva los están obligando a llevar contabilidad formal, hasta algunas transacciones de cerca de $1,000? Mire, ¿y de dónde he sacado este dinero?, le dicen. Es decir, como que si se quiere utilizar la institucionalidad para destruir la imagen de algunas personas de izquierda. Esa es la opinión que yo tengo, desde lo que veo por el juicio paralelo que se está llevando a cabo y por la influencia de algunas potencias oscuras, de algunos grupos de poder fáctico que quieren incidir en algunos magistrados y magistradas. Listo. Hablando del presidente Bukele, entiendo que aún está pendiente que presenten sus declaraciones de probidad. Entiendo que hay algunos funcionarios que ya las presentaron, pero el círculo cercano del presidente aún no lo ha hecho. Eso es una ilegalidad. Sí, siguen en esa fase. Se leía por ahí que había un magistrado, había emitido opiniones que estaba muy contento de que algunos funcionarios hayan presentado declaraciones y que a los que aún no lo han hecho le van a hacer unas prevenciones y para que los presenten en un tiempo. Pero lo que dice la ley es que está bien la prevención, pero también la multa. O sea, no se le tiene que dar, eso hay que saberlo. Ahora, lo interesante y la ciudadanía debe entender es la importancia que tiene presentar esa declaración. Claro, uno de lo importante que hay que ver es para que en un futuro, en estos procesos de probidad, se determine si esta persona tomó dinero del erario público. Entonces, por eso es importante establecer un límite de los ingresos que él presenta, que nos diga qué es, cómo llegó, para cuando salga saber si tiene el excedente, ¿verdad? Y poder analizar y tener una idea de si ha tenido enriquecimiento ilícito o no. Yo quiero agradecerles a ambos por tomarse el tiempo de hacer esta didáctica. Es importante que la ciudadanía tenga este conocimiento para que sepan qué es lo que sucede en nuestra política, en nuestro sistema legal. Gracias, Cisco, gracias. Un gusto, muchas gracias. Un gusto. Y a ustedes, amigos y amigas, les invito para que se queden. Hay más para todos y todas. Pasen buenas noches.